Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos y estaremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amado Dios, gracias. Háblanos por tu palabra, enséñanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, disponga todo nuestro entendimiento, nos dé toda la sabiduría, la iluminación y la inspiración de tu palabra. Padre, que nuestros corazones puedan estar abiertos a tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. La palabra de Dios nos enseña en lo que estamos leyendo, lo que leímos del libro de Génesis, cómo Dios le da una palabra a Abraham. Una palabra sencilla, pero dura, contundente, fuerte. Abraham, sal de tu tierra y ve a tal lugar que te mostraré y ofréceme allí a tu hijo. Y Abraham se puso a pensarlo, se puso a consultarlo con la esposa, se puso a consultarlo con la iglesia, con todos los hijos, ¿cierto, mi hermano? Y se puso a dudar, a divagar. ¿Será que esto es de Dios o esto no es de Dios? No, lo que la palabra de Dios nos enseña es que Abraham, de una vez, ¿qué le dijo? Sí, Señor, yo y mis hijos iremos. Y cogió su hijo y fue. Esa palabra, de ahí en adelante, que nos enseña, es una actitud de ¿qué? De creer a la palabra absolutamente. Creer a la palabra con certeza, con confianza. Ese es lo que nosotros como pueblo de Dios carecemos. Y más como hijos, ¿cierto? Cuando muchos somos hijos y hemos sido hijos, y cuando nuestros padres nos daban una orden, como que uno, ¿qué hacía? De inmediato se botaba a hacerlo, ¿cierto? Como nuestros hijos hoy en día, les decimos hagan algo y ellos se van de trompa a hacerlo. Eso no termina uno de decirlos cuando ellos ya están allá bocados haciéndolo. Mi hermano, esa es la principal. Y por eso dice la Biblia que a Abraham, ¿qué le fue contado? Por justicia. ¿Porque qué? Porque creyó y obedeció a la palabra. A la palabra. Creyó y obedeció y la ejecutó, la hizo. La palabra. Y por eso dice la Biblia que le fue contado por justicia. La fe, padre de la fe, Abraham, ¿no? Mis hermanos, esa es el comienzo de toda adoración. Es el comienzo de nuestra adoración. Cuando nosotros le creemos a la palabra, amamos esa palabra, obedecemos esa palabra, ese es el comienzo de la adoración. Por eso Abraham le dice a sus siervos: quédense aquí, porque yo y mi muchacho iremos, adoraremos y ¿qué? Y volveremos. ¡Qué fe! ¡Qué confianza, mi hermano! Y el versículo más adelante dice que Dios proveería,
que él se proveería cuando el muchacho le pregunta. ¿Dónde está la ofrenda, papá? ¿Dónde está? ¿El que le dice? Dios proveerá. Hijo, Dios proveerá. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza! Eso es lo que Dios quiere que nosotros, porque ese es el principio de la adoración. Nosotros, como dice la palabra de Dios, no podemos amar a quien no hemos visto. Y no podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos su palabra. Amén. No podemos decir que adoramos a Dios cuando vamos en contra de su palabra. Es absurdo. Amén. El principio de la adoración es eso. Y por eso está ahí la palabra: iremos, adoraremos, serviremos y volveremos. Esa es la palabra adoración, es servir. La palabra adoración significa postrarse, rendirse. Por eso, cuando nosotros vamos a adorar a Dios, no es cantarle, es parte de la adoración. La alabanza es parte de nuestra adoración a Dios. El exaltarlo a Él es parte de nuestra adoración a Dios. Cuando nosotros rendimos culto al Señor, es parte de nuestra adoración a Dios. Porque la adoración a Dios no está en un lugar determinado. La adoración a Dios no es algo que está determinado de un sentimiento, no es algo que está determinado por unas cosas como son nuestras manos, nuestras voces, los instrumentos, lo que hagamos, lo que usted y yo hacemos cuando le servimos al Señor, que es un mandato, el predicar, el servirle, el hacer discípulos, el honrarlo con nuestros diezmos y ofrendas, es parte de nuestra vida cristiana y es parte de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios y en obediencia a su palabra. Amén. Cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia que dio a él su espíritu. Amén. Génesis 2:7. Todos lo conocemos. ¿Y por qué Dios colocó en nosotros su espíritu? Porque el hombre muere y lo que va a Dios es el espíritu. Y la Biblia dice en Romanos que por cuanto por un hombre entró el pecado, y con el pecado la muerte. ¿Qué muerte? Espiritual, mi hermano. Bueno, la física también. Pero la muerte espiritual llegó a todos los hombres por causa del pecado, mi hermano. Se rompe toda relación Dios-hombre. Se rompe. Hasta ese momento había una plena comunión con Dios. Pero el hombre incurre en el pecado y hay la muerte espiritual, la separación de la comunión íntima de Dios con el hombre. Amén. Posteriormente Dios manda a Moisés a que construya un tabernáculo, un templo movible, para que en ello haya sacrificio, haya ofrenda, para él llegar con su presencia a ese lugar y morar, y que el hombre se acercase a través del sacerdote y los sacrificios. Todo eso que dice el libro de Hebreos es sombra de ¿qué? De lo que habría de venir. Amén. Porque el deseo de Dios y lo que Dios colocó en nosotros es un chip de adoradores.
Su espíritu colocó en nosotros, mi hermano. En usted y en mí está ahí. Pero al estar muerto por el pecado, al estar muerto, ya no tenemos esa comunión. No hay esa comunión con Dios. Por eso entonces Dios, dice la Biblia, desde el principio, en el libro de Juan, capítulo 1, tenía Dios ese plan de redención, ese plan de salvación en Cristo Jesús. Amén. Juan 1:1. Ese principio estaba en la eternidad. No es que Dios creó al hombre y no sabía que el hombre iba a pecar, entonces se le fueron las luces, hagamos plan B. No, mi hermano, en el corazón, en la eternidad de Dios, en su omnisciencia, Jesús, el verbo, ya estaba. Amén. Ese plan de salvación, ese plan de redención, porque lo que Dios quiere de nosotros es nuestro espíritu. Amén. Porque este cuerpo aquí, ¿qué pasa, mi hermano? Cuando morimos, los gusanos hacen fiesta y chao. ¿Cierto, mi hermano? 8 días y nadie. Este estuche es efímero, pasajero. Amén. ¿Qué es lo que el Señor vino a dar su sacrificio y su sangre? ¿Para qué? Para que nosotros, nuestro espíritu, fuese salvo y tuviésemos en él vida eterna. ¿Y qué es esa vida? Vida en él, una vida en el espíritu. Amén. ¿Estamos en la palabra? Bien, veamos lo que dice la Biblia en el Salmo que leíamos ahorita. Salmo 95, el versículo 1. Mire cómo Dios nos invita. Mire cómo el Señor quiere. Mire cómo el Señor nos invita, mi hermano. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Versículo 6. ¿Qué dice? Nuevamente. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. ¿Qué significa entonces esto, mi hermano? ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos cuando le vamos a adorar a Él? Mi hermano, que rindamos a Él nuestra vida. Que rindamos a Él toda esta humanidad desobediente, toda esta naturaleza que no quiere agradar a Dios. Porque nuestra naturaleza no quiere, dice Pablo, pero el Espíritu anhela los atrios de mi Señor. Amén. El Señor quiere que nosotros nos postremos, nos arrodillemos. No significa que usted literalmente esté a toda hora arrodillado o a toda hora postrado. Y esa es la verdadera adoración. No, mi hermano. Más que el acto físico es de corazón. Es en mi espíritu, es en que yo me quebrante, en que mi voluntad la deponga, en que mi altivez, en que mi arrogancia, en que mi autosuficiencia, en que mi orgullo, esa soberbia que nos gastamos como seres humanos, esa prepotencia que nos gastamos como seres humanos, la depongamos a sus pies. La autosuficiencia, la depongamos a sus pies. Nuestra altivez y arrogancia de nada sirve, la depongamos a sus pies. Ese conocimiento que todos creemos tener y que nos hace que nos demarcamos en ello, de nada sirve, mi hermano. Cuando nos rendimos a Él, cuando nos postramos a Él y le decimos: Señor, aquí estoy. Esta es mi vida, ayúdame, te necesito, sin ti no somos nada,
te necesitamos. Cuando venimos y le rendimos culto, o en donde estemos le hacemos culto y le rendimos culto y le cantamos, que es parte eso que hacemos, mi hermano, todo esto que le hacemos y le ministramos, mi hermano. Pero cuando nosotros nos rendimos y nos postramos de corazón y nuestra voluntad y nuestra naturaleza se doblega ante Él, mi hermano, cuando no le rendimos esto al pecado, sino que lo rendimos y lo dejamos que Él lo someta, le estamos rindiendo adoración a Dios. Esa es la adoración que quiere Dios que le ofrezcamos a Él. Amén. Leamos lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 4. Es un pasaje de Jesús y la mujer samaritana. Un pasaje que toda la iglesia en su mayoría conoce. No me quiero que lo leamos todo, sino que quiero que llamar su atención desde el versículo 21 al versículo 24, por favor. Que lo recordemos y lo leamos. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dos verdades nos muestra la palabra del Señor aquí en este pasaje. Una de ellas que nos invita a que la tomemos es que que recordemos que Dios es espíritu y que la adoración a Dios es en espíritu. Que la adoración a Dios es en espíritu. Por eso, mi hermano, recordémoslo siempre, porque es algo tan sencillo, pero no podemos ignorarlo. La adoración a mi Dios es espiritual. O sea, es algo que no se ve, mi hermano. Es algo que no se puede ver, mostrar, palpar, tocar. Amén. ¿Por qué, mi hermano? Porque es muy sencillo. Dios es espíritu. Y Él quiere que nosotros, en nuestro espíritu, que mi espíritu, que su espíritu, haya una íntima relación con Él. Haya esa íntima relación espiritual de mi espíritu. Es así, en nuestro espíritu adoremos a Dios. Lo que hacemos, lo que vemos, lo que cantamos es parte de la adoración. La adoración es más que una alabanza. La adoración es, como dice la palabra, rendirnos, es postrarnos y es en espíritu. En espíritu, mi hermano. Nuestro espíritu adora al Señor, adore al Señor. Y el Señor dice, porque tales adoradores busca. ¿Qué quiere decir? Que ahí están, aquí están acá. Los estoy buscando. No los estoy creando, ya están. Tienen ahí el espíritu. Necesito que vengan a mí. Y con su espíritu adoremos a ese Dios que es espíritu. Amén. Y lo otro que dice la palabra de Dios, ¿y por qué colocó esa palabra ahí? Pegadita, ¿no? Y en verdad. ¿Cómo es? En espíritu y en verdad.
¿Por qué? Porque hay adoración que no es verdadera. Porque hay adoración que no es clara, transparente ante Dios, que es falsa, mentirosa. Porque como dice la Biblia en el libro de Corintios, como dice Pablo, porque a nosotros se nos olvida, mi hermano, que ya no estamos bajo ley. Entonces, como no estamos bajo ley, sino bajo gracia, yo sencillamente pido perdón y ya. Entonces fácilmente se nos hace pecar. Fácilmente. Porque fácilmente peco y fácilmente voy y le pido perdón y ya. La Biblia dice en Corintios 6, porque todo me es lícito, pero no todo me, ¿qué? Me conviene. Porque no todo me, ¿qué? Me edifica. Todo nos es permitido, mi hermano. Todo nos es lícito. Pero no todo edifica tu alma, tu espíritu, mi hermano. No todo nos enriquece. Al contrario, cada vez que vamos en pecado, cada vez más nos empobrecemos y más nos achicamos. Porque el pecado se va enseñoreando de nosotros. Amén. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? No me dejaré llevar de ellas. Miren, mi hermano, eso es para que tengamos en cuenta. Tengamos cuidado, no nos confiemos, como dice Pedro, que le demos a la libertad espacio para el libertinaje. Amén. No abramos esas puertas del engaño, porque fácilmente entramos, pero no podemos salir de ellas. Y hay puertas que no se deben de abrir, porque difícilmente se pueden cerrar. Amén. Recordemos entonces lo que dice aquí la palabra. Dios es espíritu y quiere que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Y la adoración cuál es, mi hermano? La adoración es más que cantarle. La adoración es rendirnos a Él, postrarnos a Él, quebrantarnos ante su presencia, ante su majestad, ante su grandeza. Rendirle, mi hermano, rindamos nuestra vida ante Él, postrémonos ante su presencia, adorémosle con nuestro espíritu, mi hermano, íntimo, lo profundo de su ser. Allá, mi hermano, mire, eso no se lo va a quitar nada, eso nadie se lo va a quitar. Eso, como dice la Biblia en el libro de Juan que leíamos en el capítulo 4, correrán por su interior ¿qué? Ríos. Nada lo sacia en este mundo, pero Él no nos sacia, nos llena. Y nada de eso lo puede dar el mundo, nada lo cambia. Su presencia y su espíritu en nosotros, nada lo puede igualar, nada lo puede cambiar, mi hermano. Eso es lo más importante. Vayamos al Señor, vayamos con esa actitud, vayamos al Señor, postrémonos, rindámonos ante Él y adorémosle con nuestro espíritu, y en espíritu y en verdad. Coloquémonos en pie, iglesia, por favor. Y vamos a decirle al Señor que queremos adorarle en espíritu y en verdad. Que su presencia en nosotros sea evidente, sea real. Que podamos rendirnos y decirle, Señor, nada saciará, nada más tu copa, Señor. Esa copa que está rebosante nos llene. Esa copa nos sacie, Señor. Que esos ríos de agua de vida, Padre, corran en nuestro interior. Que tu espíritu, Señor amado, ministre nuestro espíritu, nos restaure, nos levante, nos renueve en el amor, en el gozo, en la paz. A través de las tribulaciones y las pruebas y las dificultades, nada quite ese amor, ese gozo, y podamos rendirle y adorarle al Señor. Bendito y alabado sea Él. Rindámonos, postrémonos ante Él. Postrémonos nuestros corazones, arrodillemos nuestras vidas ante Él
y adorémosle en espíritu y en verdad, porque Él es todo espíritu, Él es todo para nosotros, su presencia es todo y nos debe de llenar. Aleluya. Su presencia, mi hermano, bendito y alabado Dios, bendito eres, Señor. Fluye, Señor, fluye, Espíritu Santo, fluye, poder de Dios en esta mañana, fluye tu presencia, mi Señor. Espíritu Santo, haznos adoradores, Señor, en todo mi momento y lugar donde estemos, Señor. Enséñanos a adorarte, enséñanos a adorarte, Padre, en el nombre de Jesús. Te ponemos nuestras vidas, nuestra voluntad, Padre, la deponemos ante ti. Haznos adoradores, Señor. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu presencia, Señor. Restaura, Señor. Restaura corazones, Padre. Restaura vidas, Señor. Enamóranos de ti, Señor amado. Que esa es y ese sea nuestro propósito, Padre, y la realidad en nosotros. Adorarte, Señor. Adorarte a ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, fluye, Señor. Fluye, Señor amado. Tu presencia, Señor. Oh, eres hermoso, Señor. Aleluya. Amén, aleluya.